¡Yay! Ahora sí. Ya estamos por acá con música clásica. ¿Y adivinen de quién es? Alexa, stop. No more. Ay, es Alexa, de verdad, le tengo que estar dice para que me escuche. Pero hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Miren, qué bonito peinado me hizo mi madre para simular la época de la que vamos a hablar, los 1700, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues ahora sí que esta semana fue un trabajo arduo con este libro porque la verdad hay demasiada información y hay información que ni siquiera sabía que era verídica o que era... o sea, no la conocía, entonces les digo que el book club me sirve mucho para esta parte de que sí, me gustan mucho los libros y todo, pero cuando realmente te pones a buscar acerca del libro, acerca del autor y acerca de todo lo que conllevó hacer el libro, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, vamos primero a saludar a las personitas que andan por aquí. Anda por aquí Marisela, hola. Hollywood Julio, mi novio, hola mi amor. ¿Quién más? Baldo Coach, hola, ¿cómo estás? Pau Castellanos, Torino 8212, hola, mucho gusto, espero que se queden aquí, que no se vayan, porque muchos se van y regresan y vienen, pero si se llegan a ir va a estar el programa en mi Instagram, por si se lo llegan a perder o tienen algo que hacer, ahí va a estar. Entonces, me da mucho gusto que estén conmigo el día de hoy, tenemos mucha información y estoy súper feliz por este libro. Les comentaba el programa pasado, esta es una de las autoras que más amo en este mundo, Jane Austen. Me encanta y su historia y ahorita van a saber por qué. ¿No? Entonces les voy a empezar a platicar un poquito, pero pues espero que hayan tenido una muy buena semana y también ahí si me pueden ir comentando el cómo están, cómo les ha ido, también me encantaría. Y también al final del programa para que me digan si les gustó o no les gustó acerca de lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, el día de hoy tenemos a esta gran escritora, Jane Austen. Es inglesa, bueno, era, pero sigue siendo, bueno, ya murió. Pero hay una historia atrás de esta autora porque tanto su familia como ella eran muy reservados en la cuestión de compartir tanto su historia como sus obras, toda era como muy privado. Entonces ahorita les voy a ir platicando el por qué. Y es bien interesante, ¿no? Si nos situamos en la época, en los 1700, pues era cuando la mujer pues no tenía ni voz ni voto, ¿no? Cuando la mujer tenía que a fuerzas casarse máximo hasta los 22 años y tenía que cumplir con su rol, ¿no? Que tenía que cuidar al marido, atenderlo, cuidar a los hijos y hasta ahí. La mujer no podía hacer nada más, ¿no? Si quería hacer entretenerse en algo, estaba el tejer y hasta ahí, ¿no? Cuando una mujer empezaba a leer o empezaba a emitir su opinión, era mal visto, ¿no? Porque se supone que las mujeres deberían de estar calladitas y no decir absolutamente nada, ¿no? Entonces empezamos desde esa parte que aquí en el libro dice, una escritora inconformista y rebelde en su vida y en su obra, ¿no? Fue una de las primeras mujeres que empezó a marcar esa diferencia, ¿no? Y a demostrar que una mujer no tenía por qué ser así, ¿no? Que una mujer podía demostrar que era inteligente y que podía, al igual que un hombre, ¿no? Entonces, les digo, es un tema que me apasiona y que me encanta porque, pues, ¿a quién no le va a gustar eso, no? Está bien que como mujeres traemos este instinto maternal y que vamos a cuidar a los hijos y todo, pero también está esta parte de los hombres están con nosotros por algo, ¿no? Se supone que somos un equipo y por lo tanto así deberíamos de trabajar, ¿no? Entonces, ahorita eso ya lo sabemos porque estamos que en el 2020, ¿no? Muchísimo tiempo después, pero son cosas que poquito a poquito se fueron trabajando y desde esa época ya había personas que tenían esta mentalidad, ¿no? Entonces, es algo muy bonito y muy padre. Entonces, les voy a platicar, aquí tengo mi libretita, porque ahora sí tengo mucha información. Entonces, vamos a entrar de lleno con el libro y les platico que este libro fue impreso en España, vienen desde allá y algo también curioso es que estos libros no los venden en la librería, ¿no? En cualquier librería. Estos los comenzaron a vender en una colección muy grande sobre mujeres exitosas y los vendían en los puestos de periódicos aquí en México. Eso empezó el año pasado, publicado en el 2019 y era una colección inmensa. De hecho, yo tengo otras autoras, ¿no? Pero me sorprendió el libro realmente porque viene de todo, desde que nació hasta que murió y cada una de las especificaciones de sus obras, ¿no? Entonces es
una joya este libro, ¿no? Y me imagino que cualquier otro libro de Jane Austen donde viene su biografía también es muy interesante. Entonces, esta editorial es RBA Editores México, pues es una edición mexicana, y la fecha de publicación 2019, tiene 185 hojas, realmente no es muy grande, pero viene demasiada información. A mí ya no me cabía, yo ya escribí por los dos lados, no me cabía de tanta información de que les quería dar el día de hoy porque realmente es muy, muy, muy valiosa. Entonces, lo que la gente puede decir acerca de este libro es que su inconformismo y determinación la llevaron a ignorar las normas de su tiempo y a buscar nuevos modos de ser libre a través de la escritura, creando mujeres capaces de desafiar con ironía e ingenio la época en la que vivían y así poderse abrir las puertas hacia un futuro, ¿no? Entonces, cosas que no se veían o no se acostumbraban, ellas la hizo posible, ¿no? Hizo posible toda esta parte de cómo ella veía la realidad o cómo veía la sociedad que se desenvolvía, ella lo transmitía a través de sus libros, porque obviamente no lo podía hacer así como yo lo estoy haciendo con ustedes, pero ella lo hacía en base a su escritura y ahí es donde demostraba el inconformismo que tenía acerca de cómo se le trataba a la mujer y cómo la forzaban a que tenía que casarse, si no, no podía lograr algo. Entonces, pues es algo bien, bien, bien padre, ¿no? Entonces, vamos a empezar con datos curiosos. Todo lo que les voy a contar son datos curiosos y es información que viene dentro de este libro y mucha información no se conoce, ¿no? No se tiene como a simple vista, a menos que pues obviamente tengas el libro y conozcas más o que te interese, obviamente, ¿no? Entonces, esta autora nace el 16 de diciembre de 1775, o sea, muchísimo, ¿no? Hace mucho. Y algo bien curioso, desde aquí empezamos. Muere el 18 de julio de 1817, o sea, a sus 42 años de edad. Y aquí viene lo importante y lo que empieza a causar controversia porque a la fecha no se sabe por qué murió. Se tienen muchas ideas de por qué pudo haber sido, pero no se sabe. En el libro comentan que tuvo que ver esta parte de que tanto su postura de estar así en esta posición y escribiendo fue lo que le fue generando problemas a nivel articulaciones y llegó un momento en que ya de verdad ni con morfina ni con nada aguantaba los dolores y fue que murió. Pero hay algunas otras, estuve leyendo ahorita antes del programa, hay algunas otras ideas acerca de la muerte. Ella usaba gafas, entonces hicieron un estudio de esas gafas y decían que tenían residuos de arsénico, ¿no? Y también comentaba que había algunos de sus medicamentos por este mismo dolor de sus articulaciones que tenía, que tomaba medicamentos que contenían arsénico, entonces que decían que muy posiblemente fue envenenada o fue asesinada, o también la otra teoría que se tiene es que pudo adquirir cáncer, lupus, tuberculosis o la enfermedad de Addison, ¿no? Que esto es un problema neuronal y que frecuentemente provoca fatiga, pérdida de peso, decoloración de la piel, depresión y dolores. Y que de hecho en una de las cartas que Jane había escrito decía que estoy mucho mejor ahora y recuperando un poco mi aspecto. Se ha sido bastante malo, blanco y negro con mi color cambiado, o sea, que sí mostraba muchos dolores, muchos problemas y todo esto fue gracias a que entregó esta parte, fueron muchos años en los que estuvo de los 19 a los 41, de los 41 años en los que se pasó escribiendo y escribiendo. Empezó con cuentos y terminó con grandes historias que ahorita se las voy a platicar por si no las conocen. Ahorita cada una se las voy a detallar un poquito para que se animen, ¿no? Entonces, a la fecha es un misterio, no sabemos por qué murió, pero el chiste es que murió a sus 41 años y dejó un legado impresionante, ¿no? Ok, entonces, pues es una novelista inglesa, es la más famosa de todos los tiempos y hay algo bien importante y algo que apenas descubrí, y es que los que han viajado y conocen las libras esterlinas, hay algo bien curioso. En el billete de 10 libras esterlinas, donde tienen a la reina, ahí está, en la parte de atrás viene Jane Austen, ¿no? Es tan famosa que pudo estar en uno de los billetes. A partir del 2017 encuentran este billete, son 10 libras esterlinas, y aquí viene Jane Austen y trae una frase que dice, I declare, after all there is no enjoyment like reading, que después de todo no hay nada, ningún
algo que disfrutes más que la lectura. Entonces, yo esto lo conseguí el día de ayer porque lo descubrí en el libro y entonces estuve buscando por todo Querétaro un lugar donde me pudieran cambiar a libras esterlinas porque pues no, en los bancos no lo cambian, entonces fue una casa de cambio y la verdad me encanta, ¿no? Me encanta esta parte y estoy muy feliz con esa parte porque es como guardar un pedacito de esa autora o de aquello que te gusta y que te hace pues sentir bien. ¿Va? Entonces, si quieren, si les gusta Jane Austen, pueden ir a cambiar, cuestan 273 pesos, las 10 libras esterlinas y ya lo pueden tener ahí como colección. ¿Va? Entonces, ¿qué más les podemos hablar? Su biografía es un misterio, tanto su muerte como su vida es un misterio. Y aparte, ¿para qué les decía de este billete? Este retrato que tienen aquí es un retrato que hizo su hermana Cassandra en 1810 y es el único retrato que se tiene que es verídico acerca de ella, porque hicieron muchos, pero realmente no era como ella era en realidad. Entonces este es el único retrato que se tiene de ella, entonces por eso lo pusieron en el billete de las 10 libras esterlinas y fue su hermana quien lo dibujó. Entonces, les decía que de los 19 a los 41 años fue cuando empezó a escribir, pero todo lo que da. Y logró tener 6 novelas muy famosas y 2 que quedaron inconclusas. Ahorita les platico de cuál es. Nunca se casó y nunca tuvo hijos, ¿no? Ella en esta parte quería ser fiel a lo que decía en sus libros, a lo que proyectaba en los libros, quería ser fiel. Sí tuvo algunas propuestas de matrimonio, algunos intentos de conocer a alguien y poderse enamorar, pero nunca lo decidió porque era poner en una balanza su libertad como escritora, como mujer, a estar atada a un hombre, ¿no? En ese tiempo. Entonces, obviamente ella escogió su libertad y su amor por los libros y por la escritura y pues fue como siguió su vida y que realmente pues nunca le hizo falta porque encontró en los libros esta motivación o esta compañía, ¿no? Siempre se la pasaba en su cuarto azul escribiendo y escribiendo acerca de todo lo que veía alrededor y todas las inconformidades que ella veía como mujer, ¿no? Entonces es algo súper importante, esa libertad personal que tanto anhelaba. Y también algo bien importante es que dice en el libro que debía de ocultar su propia inteligencia para poder sobrevivir en esa sociedad, porque como les comentaba, era muy mal visto una mujer que sobresaliera o que fuera más que un hombre, entonces lo tenía que ocultar y en un momento, ya cuando empezó a publicar sus obras, sí lo llegó a ocultar para poder lograr, ¿no? Y poderse dar a conocer, y ya que se dio a conocer, ahora sí lo publicó con su nombre, pero desde ahí empezó, que publicó, las primeras obras que empezó a publicar fueron en anonimato, como Lady A, ¿no? Entonces, pues desde ahí vemos que pues es una época donde te restringía mucho, pero eso no la detuvo para lograr sus objetivos. Desde los 11 años comenzó a escribir cuentos. Ya de los 19 a los 41 fue ya en serio, pero a los 11 empezaba a escribir cuentos y relatos, ¿no? Y dejaba ver esas aspiraciones que tenía acerca de las mujeres. Entonces a Jane la conocían como díscola por esto mismo, que no le gustaba compartir sus cosas, ¿no? Y no hasta que no estuvieran listas y fueran perfectas, no las quería compartir, ¿no? Y también le decían que era una mariposa social, porque ante los bailes y toda esa cuestión que tenía que hacer en sociedad, pues aparentaba ser un poco, decía en el libro, boba, y que no podía socializar con la gente, ¿no? Pero pues era esta parte que ocultaba ese intelecto que tenía para pues no sobresalir con la gente y poder ella encargarse pues de lo que amaba, que era la escritura. Cassandra, que es su hermana, ella la consideraban como prudente, ¿no? Esta parte de la mujer que es muy recatada, que sí tiene mucho que decir y todo, pero sabe cuándo, en qué momento, cómo hacerlo y todo, ¿no? Entonces su hermana era la prudente y que a su hermana fue a la que tomó como ejemplo para muchas de sus obras, la tomó como personajes. Uno de ellos es en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Ahorita les voy a decir quién es este personaje, Cassandra. Y también esta parte de que encontraba estimulante ella el ponerse en la cabeza de los hombres y poder proyectar en sus libros el cómo reaccionaba un hombre ante una mujer que era inteligente, ¿no? Cuáles eran los pros y los contras y cómo eran las reacciones que se tenían
¿no? Entonces, si se fijan para su época, pues es algo impresionante, ¿no? Que una mujer se dé la oportunidad de ponerse en la cabeza de un hombre y pensar como un hombre para poderlo entender mejor y para poder tener una historia mucho más relevante, sí es algo que impresiona, ¿no? También les voy a contar acerca de sus libros porque les decía, son 6 obras diferentes y la verdad son muy, muy buenas. Yo con la primera que empecé, se los voy a presumir, fue con esta. Es Orgullo y Prejuicio, no se ve bien por la luz, y aparte porque está volteada la cámara, pero es Orgullo y Prejuicio. Este me lo regaló mi mejor amiga, mira, les voy a compartir. Cuando cumplí 22 años, tenemos como un ritual de que cada que cumplimos años nos regalamos un libro y nos lo dedicamos, porque pues a las dos nos encanta la lectura. Entonces ella me lo regaló en mi cumpleaños y fue el primer libro que tuve de Jane Austen y que la conocí. Ese es el primero, Orgullo y Prejuicio, pero también tenemos el libro de Emma, que este también ya lo leí. No me acuerdo cuándo fue, pero fue hace un par de años. Este también ya lo leí y tenemos también otro libro que es Sentido y Sensibilidad. Este no lo he leído, tengo de tarea leerlo en este tiempo que me voy a ir para Estados Unidos, entonces lo tengo que leer porque me encantan los libros. Entonces vamos a platicarles acerca de sus obras. La primera obra que publicó fue la de Lady Susan en 1794. Esta obra fue inspirada en su prima Elisa y fue acerca de los bailes privados que se tenían, ¿no? Que los bailes privados, ella decía que era esta parte de conseguir esposo, de darte a conocer y que la gente decidiera si eras buena o no tan buena para esa persona, ¿no? Entonces, esa era como la trama de ese libro. Y aquí lo que comentan también es que la obra contaba la historia de 2 hermanas con personalidades opuestas y actitudes igual de encontradas con respecto al amor y al matrimonio, ¿no? Y dudaba que existiera en el mundo un hombre a quien pudiera entregarse, pues todos le parecía que tenía falta en sus cualidades, o sea que ningún hombre era suficiente para poder estar con ella, ¿no? Entonces es esta trama de poner a la sociedad y a lo que realmente busca ella como mujer, ¿no? Y que realmente pues ningún hombre se iba a adaptar porque la mentalidad... Ya, es que me están hablando por ahí, entonces no saben que tengo el programa, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante y les digo, es su primera obra y hablaba sobre esta parte. La segunda fue Sentido y Sensibilidad, esta que tenemos aquí. Esta fue la segunda obra que publicó y fue en 1795 y primero el nombre que tenía esta obra era Elinor y Marianne, ¿no? Era este nombre y después ya se cambió, les digo, era muy perfeccionista y le gustaba siempre estar mejorando y mejorando sus obras, entonces cada que tenía oportunidad las mejoraba y creaba una edición diferente para poderle agradar al público, ¿no? Que les gustara la historia y aquellas cosas, porque esa es otra, ¿no? Tomaba mucho en cuenta la opinión en general de sus lectores y entonces en base a esas opiniones ella iba modificando poco a poco sus obras al grado pues de dejarlas perfectas, ¿no? Y que cada vez le gustaran más al público, ¿no? Entonces esa fue la primera obra, Sentido y Sensibilidad, fue la primera obra que salió a la venta y fue la que salió con el anonimato. No salió como Jane Austen, como la tienen aquí, sino como Lady A, ¿no? Porque no quería que la gente se enterara que era ella, por miedo a que a lo mejor y si no tenía éxito, o por miedo a que no pudiera publicar sus demás obras. Entonces empezó con esta obra y fue así como la publicó. Después tenemos... Miren, pero les voy a leer tantito para ver si les gusta este libro, el de Sentido y Sensibilidad. Tenemos, déjenme encontrar la página porque lo tengo aquí, pero de tanto que les quiero decir ya no sé ni dónde está la página. Sentido y Sensibilidad es una obra que había alcanzado una comprensión de las relaciones entre mujeres y hombres, de la dependencia económica de las jóvenes sin esposo y de la rígida sociedad de clases del periodo georgiano, que nada tenía que ver con los arrebatos de juventud o con las lecturas más románticas y alocadas.
¿no? Que entre su hermana y ella tenían. Entonces, igual esta parte, les digo, esta comparación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y el que pasaba con una mujer cuando quería sobresalir, pero no tenía dinero y no tenía esposo y no tenía manera de cómo hacerlo, que realmente eso fue lo que le pasó a Jane, que no tenía nada y sobresalió, ¿no? Entonces es una historia de verdad muy, muy, muy bonita. Y les digo, en cada una de sus obras ella deja una parte de sí, una parte de su vida y una parte de toda esta situación de poderla ver desde una forma diferente y poder empezar a valorar a la mujer y al trabajo que hacía la mujer, porque en ese tiempo pues no era tomado en cuenta. Después de esa, tenemos Orgullo y Prejuicio, que fue esta que les enseñé, que fue el primer libro que yo leí de Jane Austen y fue como la conocí a mis 22 años, o sea, hace algunos años. Ahorita tengo 28, entonces hace unos cuantos años. Y en esta novela, el primer nombre que le dieron fueron Primeras Impresiones. Yo esto es divertido y no lo había leído así, pero le pusieron primeras impresiones porque justamente se basa en las primeras impresiones que te da una persona y el cómo en base a ello llega este orgullo y este prejuicio y el juicio que empiezas a hacer acerca de la gente sin antes conocerla, ¿no? Y en la misma novela lo relata, ya cuando empiezas a conocer a la persona, empiezas a saber cómo es, ¿no? Y en este caso es como Elizabeth se empieza a conocer a Mr. Darcy, quien no está enamorada de Mr. Darcy, y en base a eso lo empieza a conocer y con todo ese ego que demostraba y todo ese orgullo, se dio cuenta que atrás de eso había un hombre muy sensible y un hombre que pues llegó a amar, ¿no? Y muchísimo, y con el que terminó con él, ¿no? Entonces es una historia bien bonita y algo importante es que dentro de la vida de Jane Austen hubo una persona que se llamaba Tom Lefroy y en base a esta persona basó el personaje de Darcy, de Mr. Darcy, ¿no? Era un hombre que le atraía mucho, que más o menos tenía la misma apariencia y llegó a pensar o a dudar sobre su soltería debido a esta persona, pero pues no se pudo porque ella era consciente que no tenía dinero y que no tenía que ofrecerle a él, por lo tanto su familia de él no le iba a permitir que estuvieran juntos, entonces por lo tanto decidió decir, ¿sabes qué? Mejor no. Y pues él se casó, hizo su vida y ya, ¿no? Pero pues sí empezó a dudarle sobre si realmente quería ser soltera o no, ¿no? Entonces esa parte era interesante también y que aquí viene el personaje de Elizabeth. En base a quién formó este personaje, a su hermana Cassandra, ¿no? Toda esta prudencia y el cómo se veía, cómo se comportaba, porque de hecho cuenta en la historia del libro que el esposo de Cassandra muere y ella lo toma de una manera muy, muy inteligente, muy, ok, sí sé que se murió, pero tengo que seguir, tengo que hacer, ¿no? De una manera pues muy, muy noble, ¿no? Entonces, esa nobleza, esa prudencia fue la que transformó y la que convirtió, hizo posible este personaje de Elizabeth, que es pues la protagonista de Orgullo y Prejuicio. Para los que no lo hayan leído o visto la película, véanla por favor, porque está muy, muy, muy bueno. Bueno, será que yo soy una romántica y por eso me encantan, pero de verdad es una de las historias que no te puedes perder y que te llenan de gusto, de felicidad, ¿no? Y también hay el reverendo Colin, los que ya la vieron, hay un personaje que se llama reverendo Colin y esa es basada en Samuel, es otro de los pretendientes que se le apareció y que ella comentaba que realmente lo que le gustaba era la plática con él, ¿no? Se sentía muy cómoda al estar platicando con él y es donde otra vez empieza a dudarle si realmente quiere ser soltera o no, pero igual decide que no y pues él también, el chico hace su vida y todo, ¿no? Entonces, pero tuvo 2 oportunidades, que nunca tuvo propuesta de matrimonio como tal, pero sí habían estos sentimientos que entre ambos sentían y pues querían intentarlo, pero pues la realidad no se los permitió, ¿no? En la realidad en la que vivían. Después tenemos la abadía de, no sé cómo pronunciar esta palabra, está muy rara, la abadía de Northanger, y esta fue en 1798.
¿no? Esta fue titulada como Susan originalmente y después adquirió este nombre. Esta es basada en la ciudad de Bath, era una ciudad a donde iban y era el lugar favorito para encontrar esposo igual, ¿no? Y decían que era el recreo de la clase alta inglesa, ¿no? Donde se iban ahí a lo que decían a pavonear o a demostrar todo, como todo su lujo, todas sus ropas y todo. Y entonces, en base a eso, se creó esa historia, ¿no? A lo que ella veía y veía que no, o sea, no tenía sentido, pues, portarse de esa manera, ¿no? Que los lujos no te definían como exitoso, ¿no? Sino, pues, nada más, ¿no? Te hacían más daño de lo bueno que podían provocar. Después, en 1813, sale y termina Mansfield Park, que esto es acerca de personas ligadas a su origen, ¿no? Que como naces, te mueres, ¿no? Y así, si naces pobre, pues te mueres pobre. Y que la sangre y el estatus es lo más importante que se tiene y que, pues, habla de este mundo superficial e hipócrita, ¿no? Esa es la de Mansfield Park, que esa también la tengo que leer. Después, en 1815 termina Emma, que es este que tenemos aquí. Termina Emma y tiene que ver con uno de sus personajes, y esta es una pregunta que le hice a mi mejor amiga, que uno de sus personajes es la señorita Taylor, y fue basada en Anne Sharp, y que pues tuvo una amistad muy, muy cercana con Anne Sharp, y que compartían lecturas y todo, y entonces pues de ahí nació esa parte y el querer dedicarle un personaje a ella. Y por último, bueno, siguen otras, pero había una novela que se llamaba Los Watson. Esta fue una novela que no completó, fue una de las que no completó, y hablaba sobre una familia, sobre unas hermanas que obviamente eran pobres y tenían un papá que tenía discapacidad, ¿no? Y entonces relata esta parte de la dificultad en esa época de no tener dinero, tener discapacidad y ser mujer y no poder sacar adelante a tu familia, ¿no? Y después, les decía, viene la parte... En 1816 comienza el manuscrito de Sandition. Esta obra tampoco la terminaron, pero la comenzó, ¿no? En 1816. Y en 1817 publican la obra de Persuasión y la abadía de Northanger. Pero es algo bien curioso porque para esta fecha ella ya está muerta, ¿no? Entonces después de su muerte publican estas dos obras. Comentaban ahí que Cassandra, su hermana, no fue al funeral, por lo tanto fue con el editor y con el publicista para que pudieran sacar estas dos obras después de su muerte, ¿no? Entonces, pues es algo curioso y algo a la vez pues bonito, ¿no? El que después de tu muerte comience ese legado y que te des cuenta y que se dé cuenta la familia qué tanto hizo, ¿no? Qué tanto se pudieron dar a conocer sus obras y todo el amor por la escritura que tenía, ¿no? Y por esta parte de ser escuchada, ¿no? Entonces, esa a grandes rasgos es la información que tengo para ustedes de los libros. Son muy buenos, cada uno sí pueden ver que son libros muy grandes, pero la verdad valen la pena. Les digo, si son románticas empedernidas como yo, pues obviamente les van a encantar este tipo de historias. Y si no, pues dense la oportunidad, tal vez les guste, y si no, al menos lo intentaron. Entonces, como siempre, yo tengo frasecitas por aquí del libro de Jane Austen. Mira, aquí tengo su foto. Y dice, los hombres nos llevan ventaja por ser ellos quienes cuentan la historia. Su educación ha sido mucho más completa. Ellos empuñaban la pluma. Y sí, cada quien escribe la historia, pues es la verdad que van a decir, pero no quieren decir que sea cierta o falsa, ¿no? Entonces depende de... tenemos otra frase por acá, mira, otro retrato, que ninguno de estos es verídico, solo el que les decía del billete. Hay otra frase, hay una especie de terquedad en mí que nunca permite que me atemorice ante otros. Por el contrario, mi valor crece cuando alguien intenta intimidarme. Y pues sí, ¿no? El agarrar el miedo por los como el toro por los cuernos, así, agarrarlo y vencerlo, ¿no? Ya sea que lo enfrentes esa situación junto con el miedo o le digas, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a hacer esto y ahorita regreso a miedo, ¿no? Porque finalmente no debemos de permitir que el miedo nos detenga para lograr esos sueños que tenemos. Otra frase, dice, estar tan obsesionada por casarse y perseguir a un hombre con el único objetivo de lograr una buena posición es algo que me perturba. La pobreza es una desgracia,
pero para una mujer con educación y sensibilidad no debería de ser, no puede ser lo peor, ¿no? Entonces, es esta parte, no se basen y como mujeres no nos pongamos con esta parte de a fuerzas tengo que tener un hombre para ser feliz y para ser plena en mi vida, no. Un hombre es un plus, o una mujer en el caso de los hombres es un plus, pero no es nuestra felicidad, ¿no? La felicidad depende de cada uno de nosotros y del cómo la queramos y qué tanto la queramos, ¿no? Otra frase, conoce tu propia felicidad. No hace falta más que paciencia o dale un nombre más fascinante. Llámala esperanza, ¿no? Entonces, si se quieren aferrar a algo, aférrense a la esperanza. Es bien importante, les digo, no debemos de depender de algo o de alguien, sino de nosotros, de aquello que tenemos interno para poder lograr esos objetivos. Otra frase nos dice, lo que nos define no es lo que decimos ni lo que pensamos, sino lo que hacemos. ¿Va? Eso es bien importante y esa es una de las frases que más me gusta. Lo que hacemos es finalmente lo que te va a definir y lo que va a decir cómo eres, ¿no? El que tengas acciones, porque puedes decir, ay, sí, quiero hacer esto y esto y esto, pero si no lo haces y no lo pones en acción, ahí se queda, ¿no? Vale más las acciones que 1000 palabras, ¿no? Entonces, pues ahí cada quien elige. Y por último, esta parte que dice ella, que es bien importante y bien sorprendente como alguien que nació en una familia que no tenía pues ni cómo comer, ni cómo vivir, que no tenía como un futuro, porque pues no quería en esta parte caer en el matrimonio y tener un hombre con el que no se sintiera a gusto y depender de alguien. Entonces es bien importante cómo de la nada pudo llegar a ser algo tan impresionante. Y aquí dice, su lugar en la literatura inglesa está junto a Shakespeare, ¿no? Entonces, si conocen a Shakespeare, pues sabrán en qué lugar está Jane Austen. Entonces, yo estoy más que feliz con este libro y de verdad les digo, dense la oportunidad. Si no es busquen. En internet hay mucho y en las bibliotecas y en las librerías hay demasiada información. No se pongan el pretexto de que ahorita la situación, que no se puede. Ahorita es cuando más debemos de tener información y darnos gustos, ¿no? Y para mí este es un mega gusto. Entonces, pues yo les quería compartir esto porque me encantan sus libros, me encantan pues todo ese movimiento que causa en esa época y realmente es un gran ejemplo a seguir como mujeres, ¿no? No está escrito absolutamente nada y finalmente tú eres quien eliges, tú eres la protagonista y tú eres la autora de tu vida, entonces de ti va a depender cómo va a ser esa vida que quieres, si va a ser buena y llena de éxitos o va a ser una historia llena de puras obstáculos, puras cosas que te hagan sentir mal o cosas que te detengan. Entonces recuerda que eres la autora o el autor de tu propia historia y tú vas a decidir cómo la quieres. Entonces agarren de ejemplo a Jane Austen y si no es Jane Austen, agarren de ejemplo de algún otro autor o de alguna otra persona que haya sobresalido y haya logrado sus objetivos. ¿Va? Entonces, por mi parte es todo. El día de hoy tuvimos algunas interrupciones por la llamada y ¿qué más fue? La llamada y otra, creo que fue otra situación. La batería también se puso en modo espera. Entonces, me da mucho gusto que hayan estado aquí, que hayan compartido conmigo esta parte. Y pues la próxima semana los voy a ver con otros libros. Espero que les gusten igual. Y si no les gustan, mándenme un mensajito y lo modificamos, ¿va? Entonces, pues yo espero que tengan un muy bonito día, que lo aprovechen y que ojalá que les haya causado un poco de curiosidad acerca de esta gran autora y se pongan a investigar o a leer un poquito más sobre ella, ¿va? Mi tarea para mí es acabar los 6 libros que tiene ella, apenas llevo 2. Tengo uno aquí, que es el de, les decía, el sensibilidad, sentido y sensibilidad, pero mi tarea es leer todos los otros libros, ¿va? Entonces, no sé cuál sea su tarea, pero espero que se den la oportunidad de conocer a esta autora y sus libros. Entonces, cuídense mucho y los veo la próxima semana, el próximo viernes, aquí en